Un saludo, queridos estudiantes de este curso de ética docente, de parte del profesor Fernando, su tutor. En esta tercera tutoría que vamos a abordar el aspecto de los valores. Y antes de iniciar con esta tutoría en especial, tenemos que hacer referencia un poco a la relación que a mi juicio existe entre ética y valores, porque necesitamos ir haciendo una conexión no solamente en los contenidos de la unidad didáctica, sino también tenemos que hacer una conexión y pensar que el libro no fue escrito de una manera antojadiza, sino que tiene una intencionalidad. En esta intencionalidad que vamos a descubrir el día de hoy es la relación profunda que hay entre la ética y los valores. Recordemos que la ética, de verdad, era esa parte de la filosofía que trata sobre la reflexión moral de los actos humanos y que permiten calificarlos como buenos o como malos. También hablamos que la ética nos ayuda a pensar sobre las obligaciones que tiene el ser humano en sociedad y las relaciones que éste de una u otra forma va construyendo en su entorno a través de las mismas relaciones. Relaciones positivas, por lo tanto, va a traer armonía a la sociedad y al individuo, y relaciones negativas va a traer conflicto a la sociedad y al individuo. ¿Y en qué sentido tiene entonces los valores que ver con la ética? Cuando nosotros hablamos de los valores, tenemos que hablar de un reconocimiento de ellos que contribuyen a tomar decisiones congruentes con lo que creemos. Los valores en este sentido, estudiantes, nos van a ayudar a resistir la presión de otros que puedan ejercer y evitar sentimientos de culpabilidad y de frustración de actuar en función de lo que nosotros creemos que es bueno o justo para nosotros o para los demás. Se dice básicamente, y algunos autores defienden, que los valores son un poco abstractos, ya que son cosas difíciles de precisar. Por eso, algunos indican que para hablar de valores lo más importante es recurrir a los ejemplos. Todos nosotros sabemos más o menos lo que es un adjetivo. Es lo que acompaña al nombre, mostrándolo, calificándolo. Eso es un adjetivo. Pues bien, un valor es algo que acompaña siempre a lo bueno, y así decimos que lo bueno tiene valor y lo malo es un antivalor. El valor se expresa, hay veces, en normas, en comportamientos y en actitudes que hacen que el individuo y la sociedad vayan creando en su entorno, en su educación y en sus esquemas de convivencia acciones que le permitan la búsqueda de la felicidad. Con esta pequeña introducción, quiero que ustedes tengan presente entonces la relación que hay entre la ética y los valores y cómo esta unidad de trabajo del día de hoy va enfocada precisamente en los valores. Para ello, yo quería mostrarles a ustedes un videíto, y con este video poder un poco también iniciar como introducción para caer a la parte ya formal de lo que sería la exposición de esta tutoría que yo he preparado para ustedes, queridos estudiantes. Vamos entonces pues a compartir este video con ustedes para reflexionar un poco más sobre el sentido de los valores, que es el abordaje de esta unidad del día de hoy. Los valores éticos son principios que las personas utilizan para decidir qué acciones están bien y qué acciones están mal. Se dice que una persona actúa éticamente cuando aplica este tipo de valores en su comportamiento diario. Ejemplos son la responsabilidad, la honestidad, la justicia, la integridad, la lealtad y la solidaridad. La ética es la rama de la filosofía que se dedica al estudio del comportamiento de los individuos y la moral. Mediante la reflexión sobre la moral, cada persona debería encontrarse en capacidad de formar su propio criterio acerca de aquello que está bien o no, que es socialmente correcto y que no, y cómo podría perjudicar. Los valores éticos son valores inculcados durante todo el desarrollo de la personalidad del individuo y tienden a ser impartidos en casa, en el lugar de estudio o en el entorno en el que la persona se desenvuelva en general.
¿Cómo se aprenden los valores éticos? Comúnmente, los valores éticos se aprenden por la educación que las personas reciben en colegio y vida familiar. Por ejemplo, si un niño crece y se cría en un hogar en donde los valores éticos abundan y son enseñados a través de acciones de la vida cotidiana, el niño tenderá a comportarse de la misma manera. Estos valores pueden percibirse de distintas maneras por cada persona, ya que, al analizar la moral, cada individuo puede forjar una opinión diferente de lo que está bien o está mal según su criterio personal. Los valores éticos forman parte del día a día de las personas porque moldean la conducta y como consecuencia se define cómo actuar y reaccionar ante diferentes situaciones que pudiesen presentarse. Características de los valores éticos. Cotidianos. Los valores éticos se caracterizan por su cotidianidad, ya que son los que determinan cuáles serán las acciones que considera llevar a cabo una persona en específico. Bajo este contexto, se supone que gracias a los valores éticos cada persona toma en cuenta no solo su bienestar propio, sino también el bienestar colectivo, lo que debería llevarle a actuar con prudencia para evitar inconvenientes. Perdurables. Se trata de valores que perduran en el tiempo, ya que con el pasar del tiempo las prácticas o decisiones que ayudan a tomar se vuelven prácticas comunes en el individuo, y estas prácticas lo definirán como persona. Es muy difícil que alguien que tenga valores éticos realmente arraigados cambie de conducta repentinamente de forma definitiva. Bienestar personal. Obrar y vivir regidos por estos valores generan satisfacción en los individuos que los aplican en su día a día, gracias a que saben que con sus obras están logrando tener un comportamiento individual ejemplar y también logran generar bienestar colectivo, sin causar disgustos o problemas al entorno en general. Transmisión generacional. Los valores éticos son transmitidos de generación en generación, tanto de manera explícita como implícita. Esto indica que su enseñanza se lleva a cabo no solo de manera teórica, como por ejemplo a través de la lectura o de información netamente documental, sino mediante el ejemplo dado por conductas y prácticas de la vida diaria. Relativos o absolutos. Los valores éticos se pueden clasificar en relativos o absolutos. Los valores relativos se refieren a aquellos que difieren en cada persona por la perspectiva que ésta tenga o su cultura. Se trata de valores personales. En cambio, los valores absolutos no varían según los puntos de vista personales, están establecidos socialmente y tienen mucho peso. Diferencia con valores morales. La ética analiza y estudia la moral y el comportamiento humano. Los valores morales se componen por un conjunto de reglas que son definidas por cierta manera de acuerdo con la sociedad que se esté estudiando. En este sentido, valores éticos y valores morales están sumamente relacionados, ya que la moral establece las normas y la ética estudia si su práctica es beneficiosa o no. La percepción de la moral y las reglas que establezca depende fuertemente de factores sociales y culturales. Por esto, aunque se influencien por la sociedad, los valores éticos son considerados como personales y permanentes en el tiempo, mientras que los valores morales son colectivos y establecidos por la sociedad, y pueden cambiar a lo largo del tiempo en función de las costumbres practicadas. Ejemplos de valores éticos. Responsabilidad. A través del cumplimiento de compromisos establecidos previamente, como reuniones agendadas, quehaceres del hogar, trabajos pendientes, etc., se manifiesta la responsabilidad de una persona. Por ejemplo, alguien que tenga bajo su cuidado a un niño debe ser responsable para poder satisfacer a tiempo y correctamente todas sus necesidades. Honestidad. La honestidad reluce en una persona cuando sus actos son transparentes. Alguien que no oculte información ni sea mentiroso es una persona honesta. Por ejemplo, en el ámbito laboral, una persona que trabaja como cajero de supermercado, lo honesto es que reporte todo el dinero que se ha ingresado durante el día y no caiga en tentaciones de llevarse dinero que no es de su propiedad.
En la práctica de la honestidad se dejan a un lado los intereses personales de los individuos y se da prioridad al cumplimiento de acciones que sean justas para todos por igual. Respeto. El respeto es otro de los valores éticos más importantes, ya que es la base para poder mantener buenas relaciones interpersonales. Este valor dicta el trato con el que se deben tratar a las personas, con la consideración y atención pertinentes. Un ejemplo claro se ve en los hogares, con el trato obediente y sin conflictos entre padres e hijos. Solidaridad. La solidaridad puede ser entendida como la colaboración y comprensión con la que se trata a alguien que pueda necesitar un apoyo extra. Por ejemplo, si alguien está pasando por un momento de luto, ser solidario puede consistir en hacerle compañía si la necesita u ofrecerse a resolver diligencias y papeleos, brindando toda la ayuda que sea posible. Otro ejemplo es cuando ocurre un desastre natural en un país. Los demás países alrededor del mundo pueden mostrarse solidarios enviando ayuda económica y humana. La aplicación de los valores éticos en la vida cotidiana son el sustento para una sociedad armoniosa, tranquila, con la menor conflictividad posible. Su puesta en práctica debe reflejarse tanto en el hogar como fuera de este, bien sea en el trabajo, en el lugar de estudio o en el área de recreación, entre otros ámbitos. Otros ejemplos de valores éticos: compasión, altruismo, inclusión, integridad, amabilidad, justicia, congruencia personal, respeto por los demás, servicio. Después de haber compartido este video que resume un poco varios elementos presentes en esta tutoría sobre la educación y la importancia de la educación en los valores, sobre si son objetivos o subjetivos y otros elementos que precisamente quise mostrárselos como introducción. Entonces vamos un poquito a analizar esta visión de los valores en esta tercera tutoría. Y vamos a empezar diciendo que en este capítulo 3, o en este capítulo 4, perdón, ahí tengo yo un error, el ser humano y los valores. Entonces vemos ahí la imagen de un ser humano con un diablillo y con un angelillo, que es el simbolismo de lo bueno y de lo malo. Todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, siempre vamos a tener que tomar decisiones sobre algo bueno o algo malo. Si esto me conviene o esto no me conviene. Si esto me humaniza o si esto me deshumaniza. El ser humano, por antonomasia, es un ser que goza de libertad. Y aquí empezamos entonces a generar el primer principio importante de reflexión. Los seres humanos gozamos de una libertad y esa libertad nos permite a lo largo de nuestra vida tomar decisiones. Esa libertad, como ven ustedes aquí en el esquema, es una libertad que rompe los esquemas determinados. Es una libertad que no me involucra precisamente a actuar de la forma en que actúan todos o a pensar como todos quieren que yo piense o a decidir la ropa como todos quieren vestir o a estar de acuerdo con la moda o con el cantante de turno o con la corriente política que está gobernando o con la visión religiosa de X o Y persona. La libertad me permite romper esos esquemas determinados. ¿Y cómo me los permite romper? Muy fácil. Dice que me los permite romper a través de un proceso cultural e histórico. Y esta cultura y esta historia hace que nosotros los seres humanos transformemos nuestro entorno y nos transformemos a nosotros mismos. Es decir, que a través de la historia y de la cultura, a través de esta historia y cultura que el ser humano hace el uso de su libertad, es capaz de romper con esquemas históricos para irlos transformando, para irlos generando, no solamente para la visión global, es decir, para todos, sino también para mí mismo. Es por ello que tenemos a Sigmund Freud,
que nos define la cultura de la siguiente manera. Dice Freud, designa la suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores animales y que sirve para dos fines. Vean lo que está diciendo Freud acá, que la cultura nos distancia de nuestros antecesores los animales. Entonces está haciendo una premisa muy interesante y es que el único que es constructor de cultura es el ser humano. Y aquí viene con los dos fines que nos va a presentar. El primer fin dice que protege al hombre contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre es capaz a través de la historia prever acontecimientos para no repetirlos y para no incurrir en ellos. Aunque hay una canción muy vieja que dice que tropecé 2 veces con la misma piedra. El ser humano también tiene la mala capacidad de olvidar la historia y incurrir también en situaciones negativas que ya se dieron en el pasado, lamentablemente. Y también dice que el otro fin es regular las relaciones de los hombres entre sí. En el proceso histórico, el ser humano va creando cultura, va creando literatura, va creando arte, va creando diferentes espacios que permiten que nosotros como seres humanos regulemos nuestras relaciones a través del comportamiento, a través de decisiones que son asertivas, a través de pensamientos que vamos a ver más adelante, como el respeto, como la tolerancia, como la sinceridad, como la honradez. La regulación de la conducta para Freud es en un sentido individual y beneficia los intereses de la comunidad. Cuando yo regulo mi conducta, entonces no hago no solamente lo que no me da la gana, sino lo que no me está permitido para mí interiormente y que puede ser que a nivel social, a nivel comunitario, produzca daño. Por lo tanto, la conducta o la regulación de la conducta es individual y beneficia los intereses de la comunidad. Es decir, pasa de lo individual a lo comunitario. ¿Qué podríamos también señalar según Freud? Dice Freud, interesantemente, que el sistema educativo se encarga de ir inhibiendo con las regulaciones y las normas las conductas sexuales y agresivas que se manifiestan en forma natural desde la infancia. Entonces, para Freud, en el sistema educativo hay una regulación de la conducta y de las normas que traemos ya por instinto. Es un instinto sexual que es agresivo y que solamente a través de las regulaciones y las normas, esos instintos se van modelando y moderando. También Freud nos habla acerca de la crisis. Y hemos oído hablar nosotros que el mundo está en crisis, que los valores están en crisis, que la política está en crisis, que la familia está en crisis, que la educación está en crisis. ¿Y qué es la crisis entonces? Vamos a decir que la búsqueda de alternativas no es necesariamente como elemento negativo. Cuando una persona está en crisis existencial, en crisis intelectual o en crisis económica, como está sucediendo bajo este fenómeno de la pandemia, hay muchas crisis sociales que convergen obviamente en el ser humano. Pero las personas hablan de la crisis como algo negativo. Yo digo, ¿cuántas personas se han reinventado laboralmente a través de la crisis? ¿Cuántos de nosotros recurrimos a los sistemas educativos en línea porque no podemos asistir en la presencialidad? Es decir, que la crisis nos permitió una oportunidad diferente de ver el modelo educativo. ¿Cuántas familias a través de la crisis hoy están dentro de sus casas más integradas, conociendo más sus necesidades, compartiendo más y teniendo diferencias que tienen que ir resolviendo de manera inteligente? La crisis, repito, según este pensamiento de Freud, no es negativo. El ser humano es un ser social y siempre ha enfrentado crisis. La crisis no es algo de ayer, de hace 30 años, del siglo pasado. Todos los días la sociedad y el ser humano, por ser un ser social, vive la crisis. Dice también Freud que es el valor. Entonces Freud asocia el valor en algo que se escoge y se selecciona, en algo que se desea y se quiere,
porque produce satisfacción, placer, bienestar, además de llenar las necesidades existentes. Para Freud el valor es algo que usted selecciona. Usted tiene la capacidad a través de la libertad de seleccionarlo, como vimos en la diapositiva anterior. Es algo que yo deseo, por lo tanto, si deseo, lucho por ello, pero no lucho sanguinariamente, sino lucho de una manera responsable por obtenerlo. ¿Y por qué lo quiero tener? Porque ese valor que yo deseo me va a producir satisfacción, placer y bienestar. Pero vamos a irnos al aspecto de lo que decía Freud con respecto a cultura. Esa satisfacción, ese placer y ese bienestar no solamente va a ser algo individual, sino que lo voy a transformar en algo comunitario, porque si yo estoy bien, voy a producir bienestar a los demás. Si yo estoy realizado, voy a ser motivo de realización para otros. Si yo me siento feliz, voy a proyectar la felicidad también al otro y a la otra. Es decir, se transforma en algo comunitario. ¿Cuáles crisis ha vivido a lo largo del mundo? Hacia grandes rasgos. Bueno, crisis económica. No nos vayamos muy largo. Ahora en nuestro país hay una crisis económica, estamos viendo manifestaciones, estamos viendo bloqueos, se están buscando soluciones, se están pidiendo aperturas comerciales. ¿Por qué? Porque la COVID-19 provocó que todo el sistema y el engranaje comercial se viera un poco frenado. Han habido crisis religiosas, los cismas dentro de las iglesias, las acusaciones de pedofilia, las acusaciones contra la falta del celibato, personas que se han separado de su iglesia buscando otra proyección religiosa que supla sus necesidades trascendentales. Entonces, crisis religiosa, crisis sociales, hemos visto en todos lados, la lucha entre las clases, de crisis política, cuando se imponen partidos políticos, cuando un partido político, una corriente política deja de ser la boga, que el marxismo, que la socialdemocracia, etcétera. También hemos visto crisis educativas, cómo vienen nuevos criterios educativos año con año a decir, bueno, esta es la forma de educar. En una época se habló que educáramos a través del medio ambiente, otra época nos dijeron que teníamos que educar a través de ejes transversales, en otra época se nos dijo que teníamos que educar a través de la sostenibilidad y se buscaron algunos elementos que fueron necesidades históricas del momento que permitieron que la educación viviera una crisis. Y esa crisis no como solamente como algo negativo, sino como una respuesta a una visión de futuro. Ahí les presento al pobre dólar con la mascarilla de la COVID-19, reflexionando un poco sobre esta crisis económica que está viviendo el mundo y que es una crisis que ha permitido a la economía y a las personas, desde el punto de vista positivo, la reinvención, personas que se están reinventando, personas que están buscando una manera diferente de comercializar y de recibir sus ingresos que ya no los pueden hacer porque la COVID abalanzó a las personas a un estilo de vida diferente y es lo que se está llamando la nueva normalidad. Vamos a hablar entonces, el término de valor se asocia. ¿Con qué se asocia? El término de valor se asocia con escoger y seleccionar algo que se desea y se quiere. Esto es lo que yo valoro, como yo lo deseo y como yo lo quiero, para mí vale. Produce satisfacción, placer, bienestar, además de llenar necesidades existentes. Y el libro o la unidad didáctica nos habla del transporte público como un valor de algo que es útil, barato, rápido y económico. Entonces nos habla de un valor como algo que se quiere y se selecciona. El otro valor que tenemos que tener en cuenta es una iniciativa para superar el temor o la fortaleza para enfrentar la adversidad. A eso también le vamos a llamar un valor. Y el libro nos habla sobre el miedo y la valentía que poseen las personas en la guerra. Una persona va a la guerra y tiene el temor de morir, tiene el temor de las bombas, tiene el temor de no volver a ver a su familia, pero también tiene la valentía de saber que está luchando por un ideal, que si su proyecto y el proyecto comunitario
que la guerra nunca debería ser un proyecto, pero en este ejemplo, si el proyecto comunitario a través de la guerra es buscar la liberación de un pueblo, entonces vale la pena enfrentar el miedo para buscar la liberación de los demás. Y es aquí cuando nace esta hermosa palabra que vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad, axiología. ¿Y qué es la axiología? La axiología es el valor de las cosas. Cuando hablamos del valor de las cosas, estamos hablando de valores axiológicos. Y esos valores axiológicos son determinados por la persona, por el ser humano, y es el que le da el grado de jerarquía, de importancia, de relevancia y de trascendencia. Les presento entonces aquí este diagrama. El ser humano es un ser moral portador de valores. El ser humano, todos tenemos dos dimensiones. Mi dimensión individual, lo que yo hago, lo que a mí me parece, lo que cumple mis necesidades y mis expectativas, pero también el ser humano es un ser social, se relaciona con otros, busca formas de convivencia, de comunicación y de interpretación con otros. Tanto lo social y lo individual converge en el ámbito axiológico. ¿Qué es el ámbito axiológico? En el valor de las cosas. Yo individualmente o nosotros socialmente vamos a buscar el valor de las cosas. Y este valor de las cosas está compuesto, según vemos este diagrama, por la familia, por la religión, por los amigos, por los grupos de estudio, por mencionar algunos. Y todos ellos están expuestos a una crisis moral. Cuando hablamos de crisis moral, estamos hablando de algo que debe ir buscando una nueva forma de proyección para responder a las necesidades que las personas hemos ido adquiriendo. Yo no sé si ustedes han escuchado que dice, bueno, es que antes se vivía mejor, es que antes había menos ladrones. No era que antes, es que las personas de antes tenían sus esquemas y sus principios morales que posiblemente hoy en nuestra actualidad se fueron transformando. No es que los valores se perdieron, es que los valores se transformaron. Esta crisis moral se puede ejemplificar en el malestar por el presente. La gente no está contenta, este presente no me gusta, se vivía mejor antes, las comidas antes eran más sanas, las personas antes eran más sinceras, el trabajo antes era menos esclavizante. También una crisis moral que podemos tomar el ejemplo como una posibilidad de cambio. Esto no me parece, esto está en crisis, voy a transformarlo en algo mejor. Esta crisis moral vamos también a ejemplificarla como la búsqueda de alternativas, como la búsqueda alternativa que dije yo con respecto al trabajo. Si no puedo salir a trabajar por lo de la COVID, o si ya no podemos ir a estudiar a través de la presencialidad, vamos a buscar una alternativa. La alternativa sería el estudio en línea, a través de tutores, escribiéndonos a los correos, viendo tutoriales, buscando guías didácticas para no detenernos en el proceso educativo. Y también dice que esta crisis de valores se puede ejemplificar en confrontaciones. Yo me confronto, me encuentro con otra persona y en esta interrelación de confrontar, que no solamente es para no tener las mismas opiniones, sino también es para compartir opiniones. O para que las opiniones diferentes del otro me permitan un esquema de pensamiento positivo de transformación. Esto es lo que se intenta hablar cuando hablamos del valor y con qué lo estamos asociando. Vemos aquí a Victoria Camps y dice, en particular, el tema axiológico no tiene un planteamiento homogéneo. ¿Qué significa esto? Que no se puede ver solo de una forma, sino que el tema axiológico tiene diferentes formas de verse, diferentes planteamientos dentro de la filosofía de los valores, pero cualquiera sea la vía que se adopte, lo que sí es cierto es que existe una estrecha conexión con la educación. Para Victoria Camps, el tema axiológico no es un planteamiento homogéneo único, pero para ella lo que sí es irrefutable es que existe en el tema axiológico una estrecha conexión
con la educación y dice que la educación debe estar comprometida con los valores éticos. Es una afirmación difícilmente discutible. Una educación que no piense en valores éticos pierde el fundamento educativo. Por lo tanto, no se puede discutir de ninguna forma que los valores éticos deban estar comprometidos con la educación. La educación, dice Victoria Camp, es necesariamente normativa. ¿Por qué? Porque norma al ser humano para que tenga interior y exteriormente formas de convivir. Su función no solo es instruir o transmitir unos conocimientos, sino integrar en una cultura que tiene distintas dimensiones. Aquella visión de que nosotros los educadores éramos los depositarios de la verdad, que nosotros los educadores éramos los que transmitíamos conocimientos, es una visión que para Victoria Camps, para este servidor y para muchos educadores es algo ya casi inexistente. ¿Por qué? Porque la persona, el educando, es también un sujeto histórico. Y como sujeto histórico forma una relación y un vínculo con el educador y entre ambos van construyendo cultura, conocimiento, artes, ideas. Por eso dice que no solamente tiene la función de instruir, sino que integra la cultura en distintas dimensiones, en una lengua, en unas tradiciones, en unas creencias, en unas actitudes y en una forma de vida. Todo lo cual no puede ni debe transcurrir al margen de la dimensión ética. La educación que fundamenta y cuida las diferentes dimensiones del ser humano, como la lengua, las tradiciones, las creencias, las actitudes, la forma de vida, no puede estar al margen de la dimensión ética, porque debe buscar que el ser humano, a través de sus diferentes dimensiones, busque la realización y la búsqueda de su felicidad, de lo justo, de lo verdadero, para sí y para los demás. Es sin duda el momento último y más importante, no de esta o aquella cultura, sino de la cultura humana universal. No educamos solamente a un individuo, sino que estamos educando para que se cree una cultura de justicia, de verdad, de paz, de relaciones interpersonales sanas. Y es aquí donde la ética y los valores tienen un fuerte sentido para Victoria Camps dentro de la educación. El sentido de los valores y las teorías axiológicas. Dice Riccieri Fondisi que hay dificultades de definir qué son valores según él. Y entonces diferencia las teorías axiológicas en dos lados. Una que llama las teorías subjetivas, surgen de los seres humanos y de ahí se establecen las diferentes jerarquías. Entonces, en las subjetivas es el ser humano el que indica qué es un valor y va a marcar las jerarquías. O sea, cuando hablamos de jerarquías, fijémonos en una pirámide. La jerarquía de arriba es la punta de la pirámide, la jerarquía más baja es la que está en la base de la pirámide. Bueno, para él los valores tienen jerarquías y esas las establece el ser humano. Un juicio axiológico, ¿qué es un juicio? En filosofía se dice que un juicio es la afirmación o la negación de un concepto. Entonces, la afirmación o la negación del valor de las cosas, voy a decirlo de esta forma, considera lo valioso a partir de valores e intereses particulares, que es agradable y que es atractivo. Pero también dice Fondisi que existen las teorías axiológicas objetivas y para él lo valioso es una cualidad que el ser humano reconoce como independiente de sí mismo y de las cosas. Ya no es la persona quien dice que esto es valioso, sino esto es valioso por sí mismo. Esto es valioso en su propia esencia. No tiene el condicionamiento del ser humano. Un juicio axiológico goza de autonomía, de la meramente individual.
El juicio axiológico entonces es autónomo, no depende del ser humano quien diga esto es valioso, esto es importante, esto produce felicidad, sino que es importante, es valioso y produce felicidad por sí mismo, no porque la persona lo determine. Toma en cuenta lo intersubjetivo, ejemplo, la paz, no como deseo personal, sino como un acuerdo común. La verdad, no como algo personal, sino como algo común. La libertad, no como algo personal, sino como algo común. Es decir, es la comunidad, es el grupo social el que dice cuál es el valor, no para valorarlo, sino para adaptarlo y defenderlo y proyectarlo hacia los demás, hacia el grupo familiar, cultural y hacia el entorno en el que se encuentra. También se habla un poquito, aquí vemos del sujetismo axiológico. ¿Qué es el sujetismo axiológico? Aquí tenemos algunos filósofos que dieron sus puntos de vista sobre el sujetismo axiológico. Para Alexius von Meinong, primero se enuncia una interpretación subjetiva de los valores. Para Rudolf Hermann, redujo todas las áreas de la filosofía a un tema axiológico, es decir, el valor de las cosas. Para Nietzsche, plantea una transformación de los valores. Para Nietzsche, los valores tienen que irse transformando, tienen que irse cambiando, no hay valores absolutos, según él. Para Max Schlechter, los valores morales son absolutos. Existen independientemente de la esencia, de la sensibilidad y de la esencia de la vida. Esto es lo que opinan algunos autores sobre el subjetivismo axiológico. Vamos entonces también a mostrarles a ustedes estas teorías axiológicas de Frondizi. Dice teoría axiológica ni objetiva ni subjetiva. Y va a hablar entonces de una teoría intermedia. ¿Qué dice él? Un sujeto valorando un objeto valioso será, por consiguiente, el punto de partida del análisis. Es decir, hay una relación dinámica en donde el sujeto manifiesta diversas reacciones frente a las cualidades del objeto. Para José Ferrer Mora, existen características con esta posición intermedia debe tener ciertas características. Dice José Ferrer Mora que una de las características que debe tener la teoría axiológica intermedia sería el valer. ¿Y qué tiene que ver el valer acá? ¿O qué significa para él? El valor juega un papel protagónico en la actividad de la conciencia. ¿Cuánto vale esto para mí? ¿Cuánto es importante para mí? También debes tener objetividad. Y para él la objetividad de la teoría axiológica intermedia dice que no depende de preferencias subjetivas. No es una cuestión abstracta, sino que se relaciona con el valor de las cosas. Esto vale por ser una cosa importante para mí o para mi vida. Dice que goza de polaridad. Y dice que la polaridad es la selección a partir de lo positivo y de lo negativo de lo que se valora. Si esto es bonito, por lo tanto, otra cosa es fea. Si esto es agradable, otro es desagradable. Entonces, este binomio que poseen las cosas es lo que él llama polaridad. Y para él son características que debe tener la teoría axiológica intermedia. Y por último, habla de la jerarquía. La jerarquía dice que se pueden clasificar tomando diferentes referencias según sean las posiciones que se defiendan. Entonces, el ser humano puede buscar la jerarquía del valor de las cosas a partir de las posiciones que se defiendan para justificarlas como importantes en su vida o en su desarrollo personal o comunitario. Adela Cortina nos habla acerca del valor también. Dice que los valores están en la vida cotidiana del ser humano y son inaplazables. Toda nuestra cotidianidad, todas las cosas que hacemos, voluntaria e involuntariamente, consciente e inconscientemente, llevan una carga de valor. Esto es lo que nos dice Adela Cortina. Y son inaplazables. Yo no puedo decir este valor no lo practico y lo dejo para 15 días, sino que están en el código interno de cada ser humano.
Para De la Cortina, el valor puede tener una connotación material de utilidad y cualidad. Esto vale, este anillo de oro vale, este diamante vale, esta cocina vale. ¿Por qué? Porque me hace que la vida sea más cómoda, para hacer los alimentos más rápidos y por lo tanto para compartir a través de la comodidad o de la eficacia o de la rapidez de cocinar con mi familia. También dice que tiene una connotación filosófica, aquello que hace una persona digna de aprecio. ¿Qué es filosóficamente para De la Cortina el valor? Aquello que hace a una persona digna de aprecio. Y para De la Cortina también la educación consolida los valores de los futuros ciudadanos. La educación es importante porque en la transmisión y en la vivencia de los valores va forjando al ciudadano como un ser integral que responda a la historia y a las necesidades culturales. Entonces, ¿qué vamos a decir del valor? Vamos a decir del valor que el valor se caracteriza con la idea de ser fuerte, de gozar de buena salud, de ser eficiente y efectivo. También se caracteriza el valor de la siguiente forma. El valor se caracteriza desde el punto de vista económico, como de la economía política, como la utilidad o la cualidad de las cosas. Este sombrero vale, este diamante tiene un precio, o sea, es decir, tiene una visión económica política, el valor económico. Entonces hemos visto cómo las personas determinan que las cosas valen o que los demás valen porque usa un reloj de cierta marca, porque va a comprar en cierta tienda, porque come en ciertas líneas de restaurantes, es decir, por el valor económico de la utilidad que se hace acerca de las cosas. Y el valor en el lenguaje filosófico es muy interesante porque es lo que hace a una persona digna de aprecio. ¿Qué es lo que vale? Lo que hace a la persona digna de aprecio. Aquello que los demás ven en mí como bueno, positivo, justo, y eso permite que se me vea digno y se me aprecie y que yo mismo me valore como alguien digno y me aprecie a mí mismo desde el punto de vista del lenguaje filosófico. En el ámbito profesional, desde la perspectiva ética, se debe insistir en la importancia que tienen los valores. Entonces los valores no solamente están presentes en la familia, no solamente están presentes en la educación, no solamente deben estar presentes en la cultura, sino que en el ámbito profesional debe hacerse un fuerte énfasis en la importancia de los valores. El profesional en educación tiene un papel protagónico y crítico. Es un portador de valores, tales como ética, tolerancia, alteridad, solidaridad, justicia social, entre otros. Entonces nos dice que nosotros los profesionales en educación somos protagónicos. Hay veces valoramos más otras profesiones. A mí esto me causa cierta disconformidad con algunos colegas en educación cuando se piensa que el doctor es la profesión más importante, que el abogado es la profesión más importante, que el piloto es una profesión muy importante, y no es que no la sean, pero yo siempre digo, el piloto, el abogado y el médico, ¿por manos de quiénes pasaron? Por manos de nosotros los educadores. Entonces nosotros los educadores somos protagónicos y somos portadores de valores. No solamente los enseñamos, sino que portamos. Y cuando yo digo que yo porto algo es porque vive en mí y lo comunico no solamente con palabras, sino lo comunico con acciones. Tenemos, por lo tanto, este diagrama al lado derecho y dice que los valores tienen la dimensión igual, individual o la dimensión social. Y que en la educación formal, tanto sea individual o socialmente, esta dimensión de los valores se pueden manifestar en la comunidad estudiantil, se comunican en el cuerpo docente y administrativo, se comunican en los padres de familia y encargados y en la sociedad civil. Es decir, que el valor a través de la educación se va extendiendo a diferentes ámbitos para ir formando sociedad y para ir transformando la cultura. El valor y las actitudes en la educación formal.
vamos a decir que hay actitudes interesantísimas que se dan en la educación formal y que tienen que ver con valores. Mencionamos la relación alumno-docente. Es una esencia, una relación moral que involucra en sí otras circunstancias. También la familia. En la familia es el asidero de los principios y los valores que se van a vivir y que se van a comunicar no solamente dentro del ámbito, sino que se van a transmitir durante toda la vida. Lo que se nos va enseñando desde pequeños, nuestra familia a nivel de valores es algo que nosotros vamos creyendo y que en el transcurrir histórico, personal y comunitario los vamos modificando, no para irlos abandonando, sino para irlos fortaleciendo. También los valores se hacen presentes en las instituciones educativas, en la estructura jerárquica, en los fines, compromisos y políticas educativas que son el modelo del país. En Costa Rica tenemos la gran ventaja de que a lo largo de nuestra historia hemos tenido fines y políticas educativas que quieran responder a las necesidades de los educandos. Yo hablaba de políticas educativas a través de ejes transversales, yo hablaba de políticas educativas a través del cuidado de la naturaleza, he hablado de políticas educativas a través del valor individual del ser humano, después se habló de políticas educativas en donde tenía que ver mucho el constructivismo, etcétera. Todo esto dentro de la educación y dentro de los valores van modelando lo que se quiere del ciudadano costarricense que enfrenta históricamente las necesidades, las dificultades y las crisis para ser una persona que debe ser respuesta, que debe responder al entorno, que debe responder a su familia y que debe responderse a sí mismo. Entonces, la educación debe ser una propuesta. Todos los que estamos en educación nos convertimos en propuesta para los demás, no en obstáculos, sino somos propuesta de vida, propuesta de realización, propuesta de búsqueda de felicidad y justicia. Entonces, dentro de la educación hay un compromiso muy fuerte con respecto a los valores. También en lo axiológico, más que aprender conceptos, lo más importante, lo vivencial. ¿De qué vale hablar de la justicia y del respeto si nosotros faltamos el respeto cuando nos dirigimos a los demás? ¿De qué vale hablar de honradez si nosotros interiormente nos llevamos un lápiz, un clip, una hoja blanca? Sino que lo axiológico, el valor de las cosas, no es algo que solamente se narre, no es solamente algo que se haga discurso, retórica o que se haga filosofía de él. Lo más importante en lo axiológico es la vivencia, porque a través de la vivencia se modela el comportamiento de los demás. La finalidad de la educación es la socialización, que es la integración de la colectividad. Buscamos que las personas que se educan sean personas sociables, que se integren colectivamente en el bienestar de todos, en la búsqueda de la felicidad de todos, en la práctica de la justicia de todos, pero también una de las finalidades de la educación es la autonomía, es mi conciencia crítica. Yo, Fernando Umaña, como ser individual ante esta situación, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál va a ser mi actitud para mejorar la situación de crisis que se pueda estar viviendo? Entonces, la educación tiene estos dos factores, la socialización y la autonomía. Existen modelos de educación en valores. Y estos modelos de educación en valores, aquí tengo diferentes autores con algunas propuestas de modelos de educación en valores. Tenemos a Freud. Freud, que era un psicoanalista, que era un psicólogo, pero también que intervino mucho en la pedagogía, dice que el psicoanálisis no es una pedagogía, pero que ayudó al estudio de la sexualidad y del desarrollo infantil. Entonces, si el ser humano, decía Freud, es un ser instintivo y su sexualidad es instintiva, hay que ponerle límites al instinto de la sexualidad y a los impulsos instintivos del ser humano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la educación. ¿Y qué transmite la educación? Valores. Para Piaget,
Las normas son externas, provienen de una autoridad que las impone. Entonces, se enseña a través de normas. El ser humano, para Piaget, aprende a través de la normativa externa, de la autoridad, del adulto, del religioso que dice esto es bueno y esto es malo, y eso va formando el sentido de valor. Para Kohlberg, la moral es un proceso sucesivo e irreversible. La moral para Kohlberg y los valores, perdón, para Kohlberg son sucesivos. Van sucediendo uno al otro y no se puede ir para atrás, es decir, no tienen la característica de generarse a sí mismos, sino que se van potencializando a sí mismos. Para Gilligan es diferente lo moral en lo masculino y en lo femenino por el proceso de sociabilización de cada género. Carol Gilligan es una activista feminista y por eso hace este énfasis de que para ella no es lo mismo el comportamiento moral en un hombre y en una mujer. ¿Por qué dice ella? Porque los hombres y las mujeres socialmente somos educados diferentes. A los hombres se nos enseña socialmente juegos diferentes a las mujeres, preferencia en colores diferentes a las mujeres, diferencia en expresar nuestra sexualidad diferente a las mujeres y por lo tanto para ella lo masculino y lo femenino se da en el proceso de sociabilización y por lo tanto también la intervención de los valores en ello. Para Ratz, Harming y Simon, el educando a través de sus experiencias cotidianas asume críticamente aquello que es considerado como valor que refleja su comportamiento. Es decir, que a través de lo cotidiano, de lo que se hace todos los días, se asume una visión crítica de lo que yo asumo como un valor que se refleja en qué, en lo que yo hago, en cómo me comporto. Para Victoria Camps y para María Victoria Gordillo, la formación moral es la formación del carácter a través del desarrollo de virtudes, que es la adquisición de hábitos que se reflejan en determinada forma de vivir. Para estas 12 señoras, para Camps y para Gordillo, la formación de la moral se hace presente a través de la formación del carácter y esto se hace visible en virtudes porque las virtudes adquieren hábitos que se reflejan en ¿qué? En la forma en que viven los seres humanos. Y aquí entonces yo lanzo una pregunta. ¿Para qué sirven estos modelos educativos que les he mencionado? Bueno, ¿para memorizarlos? No. Deben servir para el desarrollo y el incremento de hábitos y para la construcción y la práctica de las virtudes. Como en todos los modelos educativos y los modelos éticos, no existe la práctica de un modelo educativo o un modelo ético que sea puro. Siempre un modelo educativo tiene la mezcla de uno o diferentes visionarios a través de la educación que se van implementando. Por eso es que me interesaba exponerle lo que decía Freud, Piaget, Kohlberg, Gilligan, Ratz, Harming, Simon, Victoria Camps, Gordillo, con respecto a lo que piensan ellos sobre la educación y los valores. Y vuelvo a repetir, ¿para qué es importante que conozcamos esto? Para que nos demos cuenta de que se debe desarrollar a través de ellos un incremento de hábitos y una construcción en la práctica de virtudes sociales, individuales, que permitan al ser humano no verse afectado ni afectar a los demás con sus decisiones. Y por último, vamos a hablar sobre la influencia de la educación moral en la cohesión social y en el crecimiento económico. Cuanto más educación se tenga, mayor cohesión social se tendrá. Es la educación el motor de que los seres humanos nos unamos, porque a través de la educación y de la vivencia de los valores, vamos a incrementar el respeto, la tolerancia, la equidad, la inclusión, que son aspectos que la sociedad tiene un poco abandonados y que nosotros permitimos que los educandos no solamente los escuchen, los estudien, sino se los apropien de tal forma que les permitan vivir una cohesión con los demás. La educación debe guiar a las personas a buscar el bien personal y colectivo,
sin caer en la corrupción. Muy importante. Cuando se habla de la corrupción política, de la corrupción en la iglesia, de la corrupción aquí, de la corrupción allá, es la educación la que debe guiar a las personas a buscar el bien personal y colectivo, no permitiendo que haya ningún índice de corrupción, sino que todos seamos sujetos de credibilidad por lo que decimos y por lo que hacemos, sin buscar influencias o actitudes. Por último, decimos aquí que la educación actual implica alfabetismo cibernético e intercambio cultural. La educación debe permitirnos que a través del alfabetismo cibernético vayamos llegando a más personas y que vayamos dándonos cuenta que todos somos partícipes y vivimos en un planeta llamado Tierra. El tercer planeta, como dicen algunos estudiosos y algunos filósofos, en este tercer planeta todos somos habitantes y todos manifestamos y tenemos responsabilidades. La inserción de los individuos en la vida comunitaria es una de las grandes características que debe tener la educación para el desarrollo de los valores y para el crecimiento y la visión ética que hemos ido construyendo. Muchas gracias y espero pues encontrarme muy pronto con ustedes. Gracias.